Presencia del ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, actual asambleísta de nuestro país, está igualmente haciendo un recorrido por todo el territorio ecuatoriano cuando estamos apenas a 10 días del cierre o de las elecciones más bien que se van a desarrollar aquí en el Ecuador. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando a lo largo y ancho de nuestro querido país y algunos en el exterior. Muy buenos días, que Dios les bendiga y listo para conversar sobre estos temas que nos interesan y también nos preocupan a todos los ecuatorianos. A ver, ingeniero, inicialmente un comentario suyo. ¿Cómo ve el desarrollo de esta campaña? Es diferente, ¿no? Todos pasamos viendo el teléfono ahora, ¿no? Así es. Antes eran otro tipo de campañas. Usted ya es, como dicen, ¿no? Una persona que ha participado en varias campañas y ahora estamos aferrados un poco al teléfono, no hay ese fervor, ese ambiente que había en épocas pasadas. Sí, realmente hay una gran diferencia entre las campañas políticas anteriores con la actual. Antes, en primer lugar, había un poquito más de tiempo para uno recorrer el país, conversar con más detenimiento con la gente. Las campañas eran más cívicas, más patrióticas, la gente como que se interesaba más en los candidatos, había mayor discusión de programas, de proyectos, de propuestas, la gente se interesaba más en los antecedentes del candidato, hasta en los antecedentes delincuenciales. Ahora pues la campaña es demasiado corta y se ha convertido en una competencia ya no de ideas, ya no de propuestas, ya no de patriotismo, ya no de honradez, sino una competencia de quién gasta más, una competencia entre millonarios, algunos por el trabajo heredado de sus padres, de sus abuelos, y otros el dinero que se robaron, porque ¿de dónde tienen los correístas tanta plata para inundar el país con propaganda? Eso cuesta. Colocar tanta propaganda cuesta. Nosotros que estamos ya 20 años en actividad política, me refiero a sociedad patriótica, no podemos colocar gigantografías ni siquiera en todos los cantones del país, a veces ni siquiera en todas las provincias del Ecuador. Creo que aquí en la provincia de la Azuay no hay una propaganda de Lucio Gutiérrez, porque todo eso cuesta el material y cuesta colocarla. Y sin embargo vemos que los correístas inundan de propaganda y luego comienzan a comprar la conciencia regalando gorras, regalando camisetas, regalando fundas de comida, y es por eso que el país se hunde. Más bien yo quisiera hacer un llamado a la profunda reflexión al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el país está así? Porque nosotros como electores hemos votado por los correístas, porque nosotros como electores seguimos votando por delincuentes. Tenemos una persona que fundó la lista 5, que estuvo preso por ladrón, me refiero al doctor Espinel, que fue ministro de Lenín Moreno, estuvo preso por ladrón y él fundó la lista 5. Luego tenemos al primer líder de la lista 5, el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia por ladrón, condenado a 8 años de cárcel, él es un delincuente. El segundo líder, Jorge Glass, tiene 2 condenas por corrupto, por ladrón, sentencias ejecutoriadas, y más de la mitad del gabinete de Rafael Correa están prófugos por ladrones, por corruptos en México, otros prófugos en Venezuela. Y ecuatoriano, es que parece increíble, cuando uno sale al exterior, la gente no puede creer que sigan votando por ladrones, que sigan votando por una banda delincuencial, y esa es la realidad. Por eso el país se desangra. Oiga, ingeniero, ¿por qué cree usted que hay todavía esa efervescencia hacia quienes usted acaba de manifestar y que es una lista larga, ¿no? Yo tampoco trataría de entender, yo creo que es como para un análisis ya sociológico lo que está pasando en el país. Sí, uno no entiende cómo el pueblo vota por su verdugo. De alguna forma se podría comparar con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando las personas que secuestraron a suecos en un aeropuerto, algunos como que se enamoraron de los captores. Aquí pasa algo más o menos parecido, nos hunden, nos trajeron a los carteles de la droga, nos trajeron a las mafias delincuenciales, a los grupos de delincuencia organizada, se roban el dinero y ni siquiera lo dejan en el Ecuador, lo invierten en Bélgica, lo invierten en México, nuestra plata. Por eso no hay dinero para comprar medicinas de los hospitales públicos, por eso las carreteras están destruidas, por eso no se construyen más universidades públicas para que nuestros bachilleres puedan estudiar,
y es justamente el pueblo a veces desinformado, y hay alguno que otro bien informado que posiblemente Oiga, se pero beneficiaron. no es cuestión también de, yo digo, de formación, de educación, porque uno no puede entender de que con toda la información que hay, lo que usted manifiesta es poco en relación al inmenso nivel. Yo veía aquí, el señor Correa tiene 32 procesos, apenas tiene una sentencia, ¿no? Jorge Glass tiene varias sentencias, ya mismo viene el tema de reconstrucción de Manabí. Y la gente, cuando uno analiza estos temas en los medios de comunicación, en vez de respaldar, le terminan insultando. Así es, y la gente le insulta, y mire, y eso también de alguna manera sí le está afectando, porque el correísmo se ha reducido bastante. Lo que pasa es que tienen tanta plata, se robaron tantos millones de dólares del Ecuador, que siguen haciendo campañas millonarias y llegan a todos los rincones más apartados del país, porque yo vengo recorriendo todas las provincias del país, y no hay sitio, no hay caserío, no hay parroquia en donde no esté la propaganda de los correístas. Y el tema es muy claro, ¿de dónde sale tanta plata? Es la plata que se robaron, porque no se van a gastar millones de dólares. ¿Cuánto gana un asambleísta? 4,000 mensuales. En los 4 años, 200,000, menos lo que gasta en salud, en educación, en compromisos, bueno, que le queden 50,000 dólares. Y salen millonarios. Pero ¿cómo? Así es, pero ¿cómo es que gastan $1,000,000 en la campaña? ¿Quién les financia? ¿No? Entonces, ahí está el narcotráfico, ahí están los grupos de delincuencia organizada, ahí están la minería delincuencial, ahí está la plata que se robaron en campañas anteriores, porque no hay otra explicación. Nadie puede invertir $1,000,000 para recuperar $50,000. O sea, esto es de locos, y no es de locos, porque son delincuentes. Mire, ¿qué ha pasado en la actual asamblea, de la que realmente a ratos me da, discúlpenme la palabra, tal vez, bueno, no la digo, es muy fuerte, pero sí me da rabia, me da indignación, voy a utilizar esas palabras, porque en la asamblea yo presenté un proyecto hace un año para sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones que se roban fondos públicos, para sancionar a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para los femicidas, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la comida, ya no comerán gratis, y para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y este proyecto está un año, pasó los 2 filtros importantes de la asamblea. El filtro del Departamento Técnico Jurídico, en donde se desmenuza un proyecto de ley a ver si es inconstitucional, si es ilegal, si tiene problemas con convenios internacionales. Estuvo como 3 meses. De ahí pasó al CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, en donde además de un análisis jurídico y técnico, también viene el análisis político, 2 meses ahí. Y está 7, 8 meses en la Comisión de Justicia, en donde el presidente de la Comisión de Justicia es correísta, en donde los correístas y los socialcristianos tienen mayoría, y los de las 5 con los de las 6 son lo mismo, son hermanos siameses. Nebot es ñaño de Rafael Correa, y por eso es que pactan y no dejan que un proyecto que es imprescindible para combatir la corrupción lacerante que existe en el Ecuador, para combatir a los jueces corruptos, para también combatir a los sicarios, no la aprueban. Y cuando yo voy a pelear ahí en la comisión, me dicen es que es regresión de derechos. Es decir, defienden los correístas y a ratos se suman los socialcristianos, defienden los derechos de los criminales, de los sicarios, defienden los derechos de los políticos ladrones, cuando lo que tenemos que defender son los derechos de ustedes que me están escuchando, los derechos de la gente honrada, de la gente del pueblo que se raja trabajando para llevar el pan a su casa. A ustedes tenemos que defenderles, no a los sicarios, pero lamentablemente eso sucede en la Asamblea Nacional. Y les recuerdo otro hecho bochornoso. La presidenta de otra comisión que es correísta, de la Comisión de Fiscalización, una señora Pamela Aguirre, le da pantalla, permite que hable un prófugo de la justicia como Ronnie Aliaga, le permite que vaya a la Asamblea Nacional a otro sindicado y ahora condenado por la justicia ecuatoriana a 9 años y 4 meses de cárcel, al doctor Wilman Terán, y le atacan a la fiscal general del Estado, que está combatiendo a los corruptos y a las mafias delincuenciales con los casos Purga, caso Metástasis, casos Plaga,
entre otros. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa en esta asamblea? Lo que pasa es que esos asambleístas van a la asamblea a defender los intereses de los corruptos. Miren, ¿qué pasó hace 2 semanas? Y ecuatorianos, ustedes tienen que saberlo. Se unieron los socialcristianos, lista 6, los correístas, lista 5, los de Construye, lista 25, los de Suma, lista 23, los de Avanza, lista 8, y los del MPD, lista 2, para destituirle al consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guardera, y colocarle a Franco Loor, sabiendo que con eso los correístas tenían mayoría. Yo hablé con varios socialcristianos, con varios de Construye, les decía, pero ¿cómo es posible que hagan esto? Y me enseñaban los teléfonos, cómo les ordena Nebot, que voten por la destitución de guarderas, cómo les ordena Paula Romo, que voten por la destitución de guarderas. Entonces, esto es de locos, pero no es tan de locos. ¿Quiénes votan? Claro, es que no voten por esos partidos, no voten por las 5, no voten por las 6, no voten por la 25, no voten por la 23, voten por gente decente. Aquí estamos los candidatos de la lista 3, que recorremos el país, que nos rajamos. Aquí está Lucio Gutiérrez, el único expresidente que camina por el Ecuador libre, solo, sin guardaespaldas, como hemos venido acá, sin guardaespaldas, solo con mi community manager, sin chaleco antibalas, porque el que nada debe, nada teme. Así deberían ser todos los políticos y especialmente los expresidentes. Pero tenemos expresidentes prófugos de la justicia y el pueblo sigue votando por esos partidos. Yo veía que en las listas de candidatos, la gran mayoría que están en la asamblea que usted está criticando, carambas, van a seguir. ¿Qué chance de que esto cambie? Porque realmente la gente como que no tiene confianza, y cuando uno revisa incluso algunas encuestas valederas, la gente como que se niega a votar por quienes están en las asambleas. Sí, y miren, una alternativa es, como les decía, votar por los candidatos de la lista 3 para aprobar, a más de la cadena perpetua, la reducción importante a la mitad prácticamente del número de asambleístas que yo presenté y que no le dan paso. Ya está como 8 meses, a más o menos 80. Hoy vamos a hacer, o van a ser 151, pero en las próximas vamos, o van a ser cerca de 180. Oye, pero entonces, el nivel también, el nivel, yo veo que es paupérrimo el nivel de los mayores asambleístas. Sí, justamente por eso queremos y hemos colocado algunos requisitos, pero para eso se requieren votos en la Asamblea Nacional. Si ustedes siguen votando por los correístas, si ustedes siguen votando por los socialcristianos, no van a haber cambios. El país se va a seguir hundiendo, va a continuar la corrupción, va a continuar la impunidad, van a continuar los sicarios haciendo de las suyas, van los jueces y fiscales corruptos dejando en libertad a los sicarios, y el país se va a seguir desangrando. Siguen aumentando los crímenes violentos, por más que Fuerzas Armadas recorren el país, pero tampoco pueden estar en todos los sitios. Creo que no son más de 30,000 todos los soldados de tierra, aire y mar, y no pueden pues controlar o preservar la vida de 18 millones de ecuatorianos. Si nosotros no ayudamos, si nosotros no reflexionamos, si nosotros no cambiamos como electores, me refiero, y seguimos votando por los mismos delincuentes, si seguimos votando por los verdugos, el país no va a cambiar. Yo pienso que hoy tenemos una gran responsabilidad de ecuatorianos. Tenemos una candidata a la presidencia de la República como Andrea González Nader, que es una persona no solamente inteligente, valiente, con voluntad política para realizar los cambios que el país necesita, sino que es la única candidata independiente, libre, que no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada, ni con los grupos de poder político y poder económico. Ahí está una alternativa para cambios en el Ecuador. Pero si se sigue votando por los mismos, si las preferencias, no sé si serán encuestas valederas o serán en encuestas fraudulentas, porque también aquí el que paga le ponen en primer lugar. Nosotros no tenemos dinero para comprar encuestas, pero sin embargo, pues el voto como que está polarizado. Tienes una alternativa en Andrea González Nader, tienes una alternativa en Sociedad Patriótica, el partido que cuando estuve en el gobierno ecuatoriano de Amigos de Cuenca hizo el mejor gobierno en cifras. Aquí no son juicios de valor.
el mayor crecimiento de la economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cerca del 9%, la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador, dicho por el INEC, dicho por los técnicos. En el gobierno de Lucio Gutiérrez más del 4% anual, en el de Correa no llegaban ni al 0.6% anual, la mayor producción de petróleo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Yo recibí en 370,000 barriles diarios y dejé en 560,000 barriles diarios. Han pasado 20 años y siguen ahí estancados en 420,000, a veces menos de 400,000 barriles. ¿Cómo es posible eso? Cuando yo era presidente, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí en nuestro pequeño pero hermoso país se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina. ¿Quién lo dice? La ALADI, Asociación Latinoamericana de Inversión y de Integración. Entonces, ecuatorianos, aquí tienes una alternativa real. Ingeniero, quiero preguntarle algo, ¿no? Usted no pudo cumplir justamente su periodo. ¿Y a qué va la pregunta? Oiga, no estamos enfrentando o no salimos como país de las mafias, ¿no? Yo estoy hablando no solamente de las mafias políticas, ¿no? De partidos que están enquistados y que manejan absolutamente todo. Las mafias hay en las centrales sindicales, hay mafias en el seguro social, ¿no? Estamos hablando de incluso en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la burocracia, que no le permiten a ningún presidente, yo diría, salir como la población quisiera aspirar, un país donde haya trabajo, donde haya crecimiento. ¿Cómo podemos salir de eso? Porque usted vivió esa persecución y ese malestar como consecuencia justamente de esas mafias que prácticamente manejan todo el país. Sí, miren, en forma rapidísima, ¿por qué el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez? Que es lo que me preguntan cuando voy al exterior, o también la gente dice, bueno, si el gobierno estaba tan bien, si el país estaba tan bien, ¿por qué el golpe de Estado? Claro. El golpe de Estado se da, y el golpe militar, más que golpe de Estado, porque fueron los generales traidores, los del mando militar del año 2005, que al quitarme el respaldo se cayó el gobierno, pero fue una reacción, y eso es lo que a mí más me enorgullece, porque mi gobierno es el único que tuvo el coraje para encarcelar a 5 banqueros ladrones del feriado bancario, porque mi gobierno es el único, no hay otro, en la historia del Ecuador, que recuperó más de $1,000 millones de la plata que se robaron estos banqueros en el feriado bancario, y la gota que derramó el vaso fue cuando incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos gente importante, política y socialmente hablando, como Juan José Pons, y especialmente el hermano de León Febres Cordero. Le incautamos bienes a Agustín Febres Cordero. Ahí es cuando León Febres Cordero se levanta como resorte, tiene el apoyo de su yerno Miguel Orellana y Javier Neira, y comienzan a armar el golpe de Estado. Compran a los generales traidores del mando militar del año 2005. Los propios diputados social cristianos me dijeron 2 meses antes, presidente, cambia la cúpula militar. Los generales se reunieron con León Febres Cordero, se reunieron con el general Paco Moncayo, con el general José Gallardo, está listo el golpe de Estado, cambia la cúpula. Yo le traje a un general que estaba de embajador en Colombia para cambiarle al ministro de Defensa, al general Nelson Herrera, y también a la cúpula militar. Pero antes de realizar esta acción, y ese es mi error garrafal, que es el de buena fe de la mayoría de ecuatorianos, antes de cambiarle le convoqué a la cúpula al despacho presidencial y les increpé, generales, sé que están conspirando contra el gobierno. Obviamente me juraron lealtad, jamás, presidente, usted es el único militar que democráticamente llegó al poder, es el mejor gobierno de la historia, y me dejé convencer y creí en la palabra de los generales. No le cambié la cúpula militar al general Wilson Torres, que estuvo en Quito como 2 semanas, le dije que se regrese, que no voy a cambiar al ministro de Defensa, y a los 2 meses me estaban estos generales traidores quitándome el respaldo. ¿Pero por qué? Porque se reúnen con Febres Cordero. Febres Cordero de alguna manera le entiendo, pero no le justifico, porque no es ninguna persecución política, simplemente su hermano era deudor moroso de la banca ecuatoriana, porque se acostumbraron a hacer créditos de 10, de 20 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional y luego no pagar. Y como los presidentes son del mismo círculo vicioso, oligárquico, no les cobraban. Pero seguimos en ese círculo. Seguimos, porque no se paga. Ya le pasó al señor Lazo y seguimos. Así es, pero ecuatorianos también aquí, bien que mencioné eso.
¿quiénes votaron a favor de la condonación de deudas a los deudores morosos más ricos del país? Los socialcristianos siempre, y los correístas también siempre. Los correístas que hoy se rasgan las vestiduras y le dicen al presidente que pague los 90 y pico de millones de dólares al SRI, cuando ustedes aprobaron esa ley para legalizar el robo. Ustedes correístas, ustedes que se hacen los defensores de los pobres, ustedes son los que condonaron 1.300 millones de dólares, es decir, los del gobierno, los correístas y ustedes socialcristianos se condonaron las deudas, porque hay empresas de Cronfley, hay varias empresas que deben centenas de millones de dólares, decenas de millones de dólares, 90, 80, 70 millones de dólares, en total 1.300 millones de dólares, que hoy lo estamos pagando el pueblo, hoy lo está pagando usted, amigo que me está escuchando, porque nos subieron el IVA del 12 al 15%, y todavía ustedes votan por los correístas, y todavía ustedes votan por los socialcristianos, los que nos conducen a esta situación de crisis económica. ¿Cómo salir de eso? Porque me parece increíble de que se siga generando perdón y olvido a tanto dinero. Es decir, retomo a lo que le estaba preguntando, aquí estamos con mafias por todo lado, y Así es. el que venga, llámese como se llame, va a tener problemas y le van a seguir fastidiando la vida, presionándole de esa manera. Sí, uno de los temas, porque el éxito de mi gobierno, sobre todo en cifras, no en juicios de valor, en cifras, las mejores, tanto en la parte económica como en la parte social, porque el presidente no tiene que robar, no tiene que dejar robar, y tiene que gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos. Solamente tomemos un dato, la producción de petróleo. Yo agarré en 370,000 y en una proyección de llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo, estuvimos a los 2 años y medio en 560,000. Vino Correa y comenzó los negociados a vender el petróleo a Petrochina, robándonos a los ecuatorianos $4 por cada barril de petróleo. Le venden a Petro Tailandia, robándose la plata de los ecuatorianos. Entonces, pues, el país no recupera su producción de petróleo, y comenzó a caer la producción de petróleo, porque no se dedican a gobernar, se dedican a robar, y es por eso que varios funcionarios de Correa, como Nielsen Arias, por ejemplo, están presos en los Estados Unidos, porque la plata ni siquiera la dejan en el Ecuador, se la llevan a otro país. ¿Dónde cree usted que ese dinero está en bancos norteamericanos, está en paraísos fiscales, está en Irán, algunos países como Irán, como Rusia. Mencionan que donde hubo el Campeonato Mundial de Fútbol, Qatar, por allá, que son paraísos fiscales en donde el dinero difícilmente se lo puede recuperar. Algunos hablan inclusive que está en el Banco del Vaticano, hay algunas denuncias, pero ¿qué hacer? Nosotros, Sociedad Patriótica, venimos diciéndole al país, nuestra propuesta, que el Ecuador necesita ser refundado, que todas las instituciones públicas colapsaron, están podridas, están penetradas por la narcopolítica, por la narcodelincuencia, incluida la fuerza pública. Entonces, al decir el país necesita ser refundado, la propuesta que la venimos lanzando desde el año 2015, Sociedad Patriótica, es que el presidente del Ecuador, y eso le hemos pedido a nuestra presidente Andrea González, debe convocar a una mega consulta popular, no asamblea constituyente. Porque si vamos, la constitución, que es la más criticada. hay que cambiar la constitución, y se puede tomar como base la constitución de 1998, que se la puede mejorar, que se la puede actualizar esa constitución, pero a más de una nueva constitución, con la cual se termina de un tajo a instituciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo Nacional Electoral, responsable de la narcopolítica, no controla nada. Ese Consejo Electoral es manejado por Jaime Nebot y por Rafael Correa, y son ellos los que les mantienen al actual Consejo Electoral, que es de facto, que es ilegal. Estos señores debían haber sido a la casa, porque así dice la Constitución, el 20 de noviembre, que cumplieron los 6 años. Están prorrogados de manera ilegal. Estas elecciones, si alguien se empeña, podrían ser declaradas ilegales, porque están siendo conducidas por un organismo ilegal. Hay los suplentes, que ellos están en funciones,
que ellos terminan su mandato el 6 de febrero y los suplentes que también concursaron, gastaron dinero, estudiaron, ganaron el concurso ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son los que debían reemplazar a los titulares. Mandé cantidad de oficios al Consejo Nacional Electoral, pero obviamente como están protegidos por los correístas y por los socialcristianos, hacen caso omiso, pero en algún momento van a tener que rendir cuentas ante la ley. Ahí está el otrora poderoso Rafael Correa, hoy es un vulgar delincuente, prófugo de la justicia. Lo mismo les va a pasar en algún momento a los del Consejo Nacional Electoral, lo mismo le va a pasar en algún momento a Jaime Nebot, lo mismo les va a pasar a todos aquellos que manipulan a su antojo y a su interés la ley para beneficio personal. Ingeniero. Volviendo al cambio, una mega consulta quiere decir una nueva Constitución de la República, un nuevo Código Penal con la cadena perpetua para todos los delincuentes de cuello blanco. ¿Va a insistir usted en el tema? Seguimos en eso, sí, seguimos proyectando. ¿Cuánto ayudaría para la violencia que hay en el país, en este caso, impulsar la cadena perpetua, qué sé yo? El objetivo de la cadena perpetua no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. El objetivo más bien es que ojalá las cárceles estén vacías, que la severidad de la sanción logre un cambio de actitud en la gente, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo y no para robarle, que el juez, que el fiscal entienda que está ahí para administrar justicia, no para explotar al pueblo ecuatoriano. Inclusive el sicario tendrá que pensar varias veces antes de asesinar a una persona, porque si mata a una persona ya no habrá la posibilidad como ahora de sobornarle al juez y salir antes de cumplir la sentencia. Entonces, esta severidad es lo que pretende lograr un cambio de actitud en la gente. Pero también necesitamos un nuevo código de la democracia en donde se reduzca de manera sustancial el número de diputados. Se podría, también es una opción que la proponemos. ¿De partidos políticos también? Porque hay demasiado. Sí, también la reducción de partidos políticos y poner requisitos hasta de preparación, hasta de estudios, como mínimo tercer nivel de preparación. Y esto no es discriminatorio, porque si yo quiero ser magistrado de las Cortes de Justicia en el Ecuador y los requisitos dicen que debo tener 10 años de experiencia y que debo ser abogado, no es que me discriminan. Si yo quiero ser magistrado, estudio, pues me hago abogado, doctor en jurisprudencia, doy clases, tengo 10 años de experiencia y puedo participar para ser miembro de las Cortes de Justicia. Si quiero ser rector de una universidad, el requisito es ser PhD, no es que me marginan. Entonces tengo que estudiar, ser PhD y concursar para ser rector de una universidad. Lo propio, si quiero ser diputado o quiero ser asambleísta y el requisito dice tercer nivel, pues tengo que estudiar. El gobierno deberá dar más facilidades, tanto a través de la línea online o creando más universidades públicas, pero tenemos que elevar el nivel de nuestros asambleístas. No está bien, es impresentable que en la asamblea se hacen leyes y requisitos para todos los organismos del Estado. Para el que quiere acceder debe cumplir requisitos, pero los hacedores de esos requisitos no nos ponemos ningún requisito para ser asambleísta. Para ser asambleísta debe tener 18 años y estar en goce de sus derechos políticos. No puede saber leer, no puede saber escribir. Más le exigen a alguien que quiere ser conserje, le exigen más. Más le exigen a un conserje, más se le exige a una empleada doméstica, con todo respeto. Se le pide antecedentes si no le han votado de otra casa, si no tiene problemas con la justicia, pero para ser diputado no pasa nada. De ahí que también he presentado yo la enmienda, primero para reducir el número de asambleístas a la mitad por lo menos. Segundo, para reducir de manera drástica el número de organizaciones políticas. Ya vamos llegando a 300 organizaciones políticas, porque tenemos organizaciones a nivel nacional, organizaciones a nivel provincial, organizaciones a nivel cantonal, son 221 cantones, organizaciones políticas a nivel parroquial, son alrededor de 1000 parroquias. Entonces, esto es una barbaridad. Estoy presentando la enmienda para que solamente haya organizaciones a nivel nacional. Ojalá reducir a 6 a 8 organizaciones políticas para no tener 16 candidatos a la presidencia de la República. Eso es un horror. Y también estoy presentando la enmienda para que los alcaldes ladrones, prefectos pillos, asambleístas delincuentes, presidentes prófugos de la justicia o expresidentes nunca más sean candidatos. Y la propuesta es: nadie que tenga glosas, grillete, antecedentes penales podrán ser candidatos. Estas
propuestas están varios meses en la Asamblea Nacional, pero no se da trámite porque nos faltan asambleístas. Le voy a pasar un poco de inquietudes, ¿no? Le saluda el doctor Juan Campoverde, dice que le conoce muy bien a usted, ¿no? Le dice el asambleísta que no presente mínimo un proyecto debe ser despedido, dice, ¿no? También dice el tema que le pregunte el tema de los camiseteros, que también es un tema común y que la gente fácilmente, carambas, hoy está en una organización de derecha, pasa de izquierda o viceversa. ¿Qué se puede hacer al respecto, no? Sí, completamente de acuerdo con el doctor Juan Campoverde, un saludo cordial. Sí, estoy completamente de acuerdo. Debería, esos asambleístas que van a la asamblea y no presentan... Es que hay bastantes que no hacen nada. Que no hacen nada, exacto. Deberían ser destituidos por falta el CAL no debería de acción. Eso. El CAL debería, sí, el CAL debería tener una de esos requisitos o de esa capacidad, de esa responsabilidad. Habría que hacer una reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, pero estoy completamente de acuerdo. Y hay que colocar requisitos para ser asambleísta. No puede ser cualquier persona asambleísta, porque ¿qué dice la actual Constitución que se echa a favor de los delincuentes? Que mientras la sentencia no esté ejecutoriada, una persona puede ser candidato. Es decir, un alcalde ladrón que está glosado, como con triquiñuelas, utiliza el mismo dinero robado para comprar a los de la Contraloría, para alargar el tema, y la glosa y el juicio puede durar 10 años. Pero ¿cómo se puede frenar eso, no? Porque usted vea, hay autoridades en funciones que tienen glosas, ¿no? Sí, usted en Quito, el alcalde de Quito. El alcalde de Quito tiene una glosa. La prefecta del Guayas. También tiene la prefecta del Guayas. millonarias, de 40 millones de dólares. El alcalde de Guayaquil tiene un perjuicio al Estado, ¿no? Así es, así es. Y así puede ver. Justamente... amigos que nos están escuchando, apoyen a los candidatos de la lista 3, porque ese proyecto ya está presentado hace 8 o 10 meses en la Asamblea Nacional para realizar una enmienda a la Constitución, para que el artículo actual de la Constitución que dice que mientras la sentencia no esté ejecutoriada, una persona puede ser candidato. Yo estoy pidiendo la enmienda para que diga que todas las personas que tienen glosas, grillete, antecedentes penales, no pueden ser candidatos. Porque como usted bien menciona, tenemos alcaldes, prefectos glosados y con glosas millonarias. Candidatos, pues mire, el candidato Borja. El candidato Borja, contratos con el Estado. Sí, pues es una cosa... El señor Topic también quiso ser candidato. Quiso ser candidato y tiene 11 años de suspensión por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por corrupción. Por corrupción. Entonces, ¿Cómo se puede depurar eso? Porque es evidente, este es uno de los problemas que tenemos a nivel de nuestro país, ¿no? Sí, primero, como les digo, ecuatorianos, nosotros como electores... tenemos que reflexionar, ya no votes por delincuentes, porque si sigues votando por delincuentes, que luego se unen en la Asamblea, la lista 5 y la lista 6, Jaime Nebot y Rafael Correa se unen, siempre se unieron, nunca estuvieron separados. Los familiares de Rafael Correa tienen contratos en el municipio de Guayaquil, cuando era alcalde Jaime Nebot. Hay una... ante el país, por encima de la mesa se hacían los que se daban de pañuelazos, pero por debajo de la mesa pues siempre pactaron, sí, así es, siempre han pactado. Si quieres cambios, no votes por ellos, vota por la lista 3, vota por Sociedad Patriótica. Una pregunta que me están haciendo acá, que le solicite, le traslade a usted, este tema de narcotráfico, el tema de la inseguridad, ¿hay alguna forma para que carambas baje la intensidad que está provocando tanto daño al país? Sí, primero con leyes. También yo presenté una enmienda a la Constitución de la República para el artículo 77, esto presenté hace 1 año, 2 meses. El artículo 77 de la actual Constitución dice: la prisión preventiva no será la regla general. Yo estoy pidiendo la enmienda, le pongo una coma, excepto en delitos de peculado, narcotráfico, femicidio, asesinato, etcétera, en que la prisión preventiva será obligatoria. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Hay un caso de narcotráfico, como no tienen prisión preventiva, los abogados explotan y mal usan este artículo de la Constitución y aprovechan los narcos, los sicarios, los delincuentes de cuello blanco para fugar del país. Aprobando esta enmienda ya se les va un poquito cerrando el paso, firmando convenios internacionales, no necesariamente con los Estados Unidos, puede ser con otros países que tengan tecnología, para que no necesariamente desde una base militar se pueda acondicionar edificios de los tantos que tiene el Ecuador, edificios públicos, ahí se puede acondicionar para instalar la tecnología
y combatir a los carteles de la droga. Rafael Correa hizo un gobierno a favor de los carteles de la droga, a favor de las mafias delincuenciales, y nos mintió al país, y algunos cayeron en la trampa cuando él decía que por patriotismo o por soberanía no renovaba el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta con tecnología norteamericana se combata a los carteles de la droga. Y alguna gente se convenció, pero al mismo tiempo este delincuente Rafael Correa permitía que las FARC, la narcoguerrilla de las FARC, viole nuestra soberanía y estaban operando desde el destacamento de Angostura. Aquí hay complicidad y traición a la patria de mandos militares y mandos policiales que permitieron, por mantenerse como comandantes del ejército, de las Fuerzas Armadas, permitieron que Correa viole la soberanía nacional, viole la soberanía territorial del Ecuador al permitir que fuerzas guerrilleras, narcoguerrilleras, ocupen nuestro territorio, mientras utilizaba la palabra de soberanía para no renovar el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta se combata los carteles de la droga. Luego aprobó la tabla de consumo de drogas para convertir al Ecuador en un país productor de droga y consumidor de droga como somos en la actualidad. Luego dejó en libertad a las mulas del narcotráfico, más de 2,000 personas que habían narcotraficado con más de 4 libras de droga, y que son las que venden y siguen vendiendo al menudeo la droga en las escuelas, en los colegios, en las universidades del Ecuador. Desmanteló los organismos de inteligencia militar y policial para que no combatan a la droga. Dejó callejones, corredores, para que la droga venga de Colombia a puertos ecuatorianos y salga hacia México, Estados Unidos y hacia Europa. Desmanteló el espacio aéreo ecuatoriano. Nos dejó indefensos, sin radares que se comuniquen entre tierra con el aire, y solo nos enterábamos de la violación de nuestro espacio aéreo cuando una narcoavioneta se caía. Entonces hizo una política en el gobierno de Correa a favor de los carteles de la droga, y la Constitución... ¿Qué es lo que estamos cosechando ahora? Que es lo que estamos hoy cosechando. Y también se aprobó una Constitución que Sociedad Patriótica fue el único partido político que recorrió el país, inclusive en Guayaquil algunos socialcristianos, porque desde ahí es cómplice Jaime Nebot de Correa. Jaime Nebot no hizo nada de campaña en contra de la nueva Constitución. El único partido fue Sociedad Patriótica, haciendo honor a su nombre, y le decíamos al Ecuador, si aprueban esta Constitución, se le va a convertir al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga, con 4 artículos. El 416.6 que ya me referí, que permite el concepto de la ciudadanía universal. Es un horror. Con esto el Ecuador es un país universal, acá puede venir cualquier persona, nadie presenta papeles, se instalan en el Ecuador los narcos, los carteles de la droga, las mafias internacionales a sembrar el terror en nuestro país. Ese artículo yo ya pedí la enmienda con lo que mencioné, ahí debe decir el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de pedir papeles. Tiene que haber control. Claro, hay que controlar, no puede entrar a la casa de usted, amigo que me está escuchando, no puede entrar cualquier persona, pues. Una persona pasa por la vereda de su casa y se mete a su casa, usted que le dice, un momentito, señor, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Bueno, pase, si tiene alguna necesidad es bienvenido, pero ¿quién es usted? Por lo menos, ¿cómo se llama? ¿Por qué entra a mi casa? El país es la casa de todos, no puede entrar cualquier persona. Otro artículo que yo pedí en la enmienda es del 11.2, que dice, nadie puede ser discriminado por varias cosas en las que estamos de acuerdo, pero al final dice por el pasado judicial. Es decir, un pedófilo puede estar de profesor en nuestras escuelitas rurales violando a nuestros niños. Un narco, un sicario no pueden ser discriminados en el Ecuador por su pasado judicial. Esta es una barbaridad. Pedí que se elimine la palabra pasado judicial del artículo 11.2. Al artículo 77 ya me referí, también pues al artículo 37, ahí el presidente ha coincidido conmigo, yo pedí la enmienda hace año, 2 meses, el presidente pidió el cambio hace unos 4 meses, envió a la Corte Constitucional. Ese artículo dice que tendrán prioridad en la atención pública y privada los niños, los discapacitados, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y los privados de libertad. ¿Está en contra de qué barbaridad. la ideología de género usted? Que es un tema que también se está... También, por supuesto, así es, y ya voy a hablar sobre eso. Entonces, pedí que se elimine de ese artículo la palabra
privados de libertad, porque no pueden ellos tener prioridad frente a la mayoría de los ecuatorianos, por el amor de Dios. Y el otro artículo, si no me equivoco, es del 79, que pedimos que se permita la extradición de delincuentes, especialmente narcotraficantes. En todo caso, pues eso ya se aprobó en la consulta popular del presidente de la República. Pero esos 4 o 5 artículos es lo que nos han convertido en lo que somos ahora, un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y yo no me he quedado con los brazos cruzados solamente en la protesta, solamente en que en el año 2008 recorrimos el país diciéndole al Ecuador lo que iba a ocurrir si se aprobaba la Constitución, sino que tuve la posibilidad, con los votos de ustedes, llegar a la Asamblea Nacional y ya presenté las enmiendas para corregir estos errores garrafales, mientras seguimos promocionando que hay que aprobar una nueva Constitución, un nuevo Código Penal, un nuevo Código de la Democracia. Y también me he pronunciado en contra de lo que acaba de aprobar la Corte Constitucional, de prácticamente orientar a nuestros niños con el tema de la identidad de género. Soy tolerante, pero dejemos pues que cuando tengan 18 años, si ese varón quiere convertirse en mujer, bueno, es decisión de él. O si esa mujer, que ya cumplió la mayoría de edad, quiere convertirse en hombre. Pero no está bien que las minorías impongan sus criterios frente a las mayorías y quieran orientar, quieran conducir a que los niños se hagan mujeres y las mujeres se hagan niños. Por el amor de Dios, eso es irse contra natura, eso lo prohíbe la Biblia y eso es lo que apoya el correísmo, apoyan algunos de los partidos políticos que hacen mayoría en la Asamblea Nacional. Igualmente nosotros somos de que a los adolescentes infractores se les debe sancionar por el delito cometido. Si cometen un delito de adulto, tienen que ser sancionados como adultos, porque los grupos de delincuencia organizada están utilizando a los jóvenes de 12, 13, 14 años como asesinos, como sicarios, como gatilleros, porque las leyes ecuatorianas permiten. Y miren, yo estoy en la Comisión de la Niñez. Los correístas quisieron bajar las penas a los adolescentes infractores. Felizmente se les durmió el diablo, logramos una mayoría dentro de la comisión y no permitimos que bajen las penas, por lo menos que se mantengan las penas. Y aprobamos el código dentro de la comisión para que salga al pleno, y ojalá pues en estos próximos meses salga al pleno, para aumentar las penas y sancionarles a estos jóvenes como criminales, como sicarios, porque es la severidad de la sanción la que va a hacerle recapacitar al joven. Por eso es que se ríen, les capturan y se ríen. Y cuando le pregunten, ¿y por qué te ríes? Porque mañana ya estoy libre. Claro. O sea, esto es una barbaridad ecuatoriana, de esto no podemos permitir. Hay que sancionarles de manera enérgica. Y los de la tercera edad también, pues. Exacto, también así es. Hay unos que son jóvenes, son jovencitos cuando van a cometer el delito, ¿no? Pero cuando les capturan, allí sí la tercera edad ya soy viejito, ¿no? Así es, o sea, esas distorsiones son las que tenemos que arreglar y por eso la propuesta nuestra, como les decía, desde el año 2015, es que el Ecuador tiene que renacer, el Ecuador tiene que ser refundado. Se necesita una mega consulta popular para que el pueblo en las urnas apruebe una nueva constitución, como se hizo en 1978, cuando el gobierno militar convocó al pueblo ecuatoriano a una consulta popular y les dijo, bueno, ¿quieren la constitución actual, que era la de 1945 reformada, o quieren la nueva constitución? El país aprobó la nueva constitución, la de 1978. Nosotros, y yo propongo algo parecido, pero no solamente aprobar una nueva constitución, sino un nuevo código penal, un nuevo código de la democracia. ¿Por qué no asamblea constituyente? Porque si vamos a una asamblea constituyente y con el actual Consejo Nacional Electoral y la millonada de dinero que se robaron los correístas, van a ir ellos a la asamblea constituyente y harán una constitución peor que la actual, más favorable a los delincuentes, más favorable a los narcotraficantes, más favorable a los sicarios, y el país terminará de destruirse. Solamente ustedes, pueblo ecuatoriano, con su voto podrán transformar el Ecuador, podrán renacer a nuestro querido país que está prácticamente más abajo del suelo en la actualidad. Ingeniero, ya para finalizar este diálogo, para que siga con su recorrido en campaña, yo le quería preguntar, el tema migratorio, usted es amigo de Donald Trump, ¿no? Y evidentemente se ha generado esa convulsión a nivel de América Latina, ¿no?
y la verdad es que esta situación ha generado una especie de caos. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, lo que hemos pedido por lo menos que hagan dos acciones. Nosotros estamos en licencia sin sueldo, pero le hemos dicho al gobierno, primero tienen que preparar un plan de contingencia para los ecuatorianos deportados. Yo sé que la situación es difícil, prácticamente no hay trabajo ni para los que estamos aquí en el Ecuador, menos para los que vienen deportados, pero hay que buscar un plan de contingencia. Y segundo, igualmente pues a través de la Cancillería y el mismo gobierno, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, hablar, conversar con ellos para lograr sostener esa repatriación indiscriminada de ecuatorianos que fueron a los Estados Unidos porque aquí no tienen trabajo, fueron a buscar otras oportunidades y hoy se puede aprovechar positiva y adecuadamente el hecho de que estamos dentro de un conflicto armado interno. Eso hace que nuestros migrantes califiquen para obtener la calidad de refugiados o algún estatus migratorio dentro de los Estados Unidos para que puedan trabajar y no sean deportados de manera... De pronto no puede haber alguna consideración para el ecuatoriano, incluso por la relación que hay con el Ecuador en este momento con el gobierno de Estados Unidos. Sí, justamente eso es lo que deberíamos aprovechar. Y también porque los migrantes ecuatorianos son bien considerados. Cuando estuve yo de presidente e iniciamos la regularización de los ecuatorianos que estaban en España, cuando iniciamos la homologación de las licencias de conducir profesionales de como 10.000 ecuatorianos que tenían las licencias caducadas, hubo una buena receptividad en Europa. Su relación, ¿no? Sí, había una receptividad porque le consideraban al migrante ecuatoriano como una persona responsable, trabajadora. Claro. Les decían, me decían ellos, sí, se les convoca el domingo y van el domingo. No tienen ningún problema, no son como de otros países, no países hermanos que no, sábado y domingo yo no trabajo. Los ecuatorianos trabajaban y lo propio en los Estados Unidos. Yo tuve una reunión con el presidente Bush de esa época pidiendo pues un mejor estatus, una mejor aceptación a los ecuatorianos migrantes en los Estados Unidos. Y de alguna manera pues se consiguió por lo menos no esas deportaciones masivas, a ratos hasta agresivas, como hemos escuchado de migrantes ecuatorianos que se están quejando. Ahí es el gobierno el que tiene que actuar. Obviamente, en los Estados Unidos pasa lo que de alguna manera también sucede aquí en el Ecuador. En los recorridos que yo realizo, la gente me dice, oiga, ya estamos hartos, tanto venezolano aquí, nos vienen a robar, nos vienen a matar, nos quitan el trabajo. Claro, es un poco espejo, ¿no? Es una, también, ¿no? Así es, uno tiene que ser tolerante con la migración, pero también de alguna manera pues ponerse en los zapatos de los norteamericanos, porque aquí los ecuatorianos a mí me han dicho, pero por cientos, esto de que ya paren el ingreso de venezolanos. Que va a bajar la intensidad de las deportaciones por la necesidad de la mano de obra, ¿no? Que así es importante. Y también porque inicialmente el Ecuador no estuvo entre los países considerados para las deportaciones. Estaban otros países, el Ecuador no. Y ojalá pues para que tal vez los otros países no reclamen, algunos ecuatorianos que tal vez tienen problemas en los Estados Unidos, posiblemente son los primeros, al menos eso mencionaron. Bueno, hay mucha gente que está en las calles viviendo también, ¿no? No es que también abunda el trabajo pues allá, ¿no? Así es, también así es, sí, en la campaña anterior. Hay niveles de desempleo también en Estados Unidos. Sí, así es, y hay mucha gente que recibe beneficios de los Estados Unidos porque no tienen trabajo, ¿no? Entonces hay casas de asistencia, casas de recogida, ahí están no solo ecuatorianos, sino especialmente venezolanos. Ahora, yo veo que siempre se ataca, bueno, a Estados Unidos, ¿no? Pero nunca hablamos de la responsabilidad de los estados para provocar lo que se está viviendo, ¿no? Tanto éxodo. Mira lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el mismo Ecuador. Han habido gobiernos que no han generado, y allí sí la estructura de funcionamiento de nuestro país no ha permitido inversión, que el país crezca. Claro. Mire, nuevamente el doble discurso. Ajá. Y no es que les ataque, pero es que es la verdad, y hay que decirlo para que el pueblo reflexione. Los que atacan a los Estados Unidos, ¿quiénes son? Los correístas. Pero cuando los correístas fugan, no fugan a Cuba. No fugan a Venezuela, se van a Estados Unidos, se van a Europa. Es decir, no son coherentes con lo que mencionan. Atacan a los Estados Unidos, entonces no se vayan a Estados Unidos, pues váyanse a Venezuela. A Cuba. Defienden a Cuba, váyanse a Cuba. ¿Por qué no se van a Cuba? Ahí sí no se van a Cuba, porque obviamente saben que lo que ellos dicen es puro discurso para engañar al país. Y algunos caen en esa provocación. Yo me fui a Cuba
por el año 2010, porque escuchaba tanto de Cuba, de la educación, de la parte deportiva. Fui a Cuba y realmente me dio pena. A mí también, yo también conocí Cuba, me decepcioné, ¿no? Sí, me decepcioné terriblemente. La pobreza en la que vive la gente. Una pobreza, no hay vehículos para que la gente se transporte, no hay vehículos públicos, los no hospitales, hay trabajo, no hay trabajo, los hospitales con todos esos equipos oxidados, esas escuelas con los pupitres quebrados, pura hierba, o sea, un desastre. Entonces no es lo que nos pintan acá los ecuatorianos, porque si sería cierto, la pregunta es por qué los cubanos migran por miles al exterior. ¿Por qué, según las estadísticas? En Miami nomás hay más de 1 millón de Así cubanos. es. Y se han muerto, según las estadísticas, lo que se conoce como 10.000 personas ahogadas en el Mar Caribe, huyendo de ese infierno que se vive en Cuba. Y sin embargo, aquí los correístas es del socialismo chavista del siglo XXI, y hay alguna gente que cae en ese error, que sigue votando por los causantes de su pobreza. Y ya lo han dicho en discursos, Chávez, lo ha dicho Correa, lo ha dicho el expresidente de México, López Obrador, lo ha dicho el actual presidente de Colombia, Petro. Hay que mantenerles pobres a los pobres, pero con esperanza de que algún momento van a salir de la pobreza, pero hay que mantenerles pobres. ¿Por qué? Porque los pobres votan por nosotros. Eso es lo que dicen de manera cínica. Y hay gente que sigue votando por los verdugos, porque ellos nos mantienen pobres a los ecuatorianos y los pobres siguen votando por los correístas, porque cuando la gente un poquito estudia, cuando la gente un poquito tiene trabajo, un poquito reflexiona, ya no vota por los correístas. Por eso es que ellos quieren mantenernos pobres a los ecuatorianos mientras ellos son millonarios. ¿Por qué Rafael Correa se moviliza en avión privado? Eso cuesta millones de dólares, pues. Tiene como 10 guardaespaldas y en Bélgica eso le cuesta 50,000, 60,000 dólares, pues, ecuatorianos. Por favor, piensa, reflexiona. Y se mueven por todo el mundo, eso cuesta. Hoteles, reuniones, eso cuesta. ¿De dónde sacan la plata? De la plata que se te robaron a ti, pueblo ecuatoriano. Entonces ya no votes por tus verdugos. Tienes ahora una alternativa, una excelente candidata para la presidencia de la República, Andrea González Nader, y aquí estamos nosotros dando la cara, siempre dando la cara, con las manos limpias y siempre luchando por mejores días para el pueblo ecuatoriano. Aquí lo que hay es patriotismo, desde cuando era coronel que sacrifiqué mi carrera militar por defender al pueblo que reclamaba por el feriado bancario, y seguimos en esta lucha. Sí, yo podría quedarme en mi casa, yo fui presidente, y la historia, pues, como alguien me decía, cuando te mueras reconocerán el mejor gobierno de toda la historia, el de Lucio Gutiérrez, pero mientras esté vivo, yo quiero seguir luchando por mi país, porque me duele en el alma ver cómo se desangra, cómo se cae el Ecuador a pedazos, y el Ecuador es digno de mejor suerte. Pero si los ecuatorianos nos unimos, si reflexionamos, si no nos dejamos comprar el voto y la conciencia con estas bandas de delincuentes llamadas organizaciones políticas. Perfecto, ingeniero. Gracias por su visita. Espero que le vaya muy bien el día de hoy aquí en la ciudad de Cuenca y que veamos qué es lo que pasa este próximo día domingo 9 de febrero. Tal vez un mensaje en la parte final. Sí, agradecerles muchísimo, decirles pues que de aquí nos trasladamos a la provincia del Cañar. Mañana estaremos en Chimborazo y así pues seguimos nuestro periplo hasta concluir esta campaña electoral. Pedirles con el mayor respeto, pero con patriotismo, a los amigos que nos están escuchando de Cuenca, de la SOA y de todo el Ecuador, que apoyen a los candidatos de la lista 3, si quieren que se apruebe la cadena perpetua, si quieren que se apruebe la reducción del número de asambleístas a la mitad, si quieren que se apruebe la reducción radical del número de organizaciones políticas, si quieren que las personas que tengan glosa, grillete, antecedentes penales nunca más sean candidatos, voten por los candidatos de la lista 3, si quieren que se reduzca las vacunas, la extorsión, el sicariato, voten por los candidatos de la lista 3, no les vamos a defraudar como nunca les hemos defraudado, siempre dando la cara, siempre de frente para el pueblo ecuatoriano, para decirle la verdad de lo que sucede en el país. Queremos ir a la Asamblea Nacional con el mayor número de asambleístas, porque en la Asamblea reina la dictadura del voto, y mientras haya correístas y mientras haya socialcristianos
y mientras haya gente de otras organizaciones políticas que se unen al correísmo, no se va a poder aprobar la cadena perpetua, no se va a poder aprobar la reducción del número de asambleístas. Si quieres esos cambios radicales en el país, pues aquí tienes una alternativa, apóyanos con tu voto para que lleguemos con un buen grupo de asambleístas a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad, un saludo cordial, cariñoso y que Dios bendiga a todos los ecuatorianos.